muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre ciliatus. Me habéis preguntado muchísimas cosas sobre ellos. Yo os dije que haría un vídeo si conseguíamos las preguntas que os dije. Las hemos conseguido. Deciros que me he puesto en contacto con gente que sabe mucho sobre el tema. No es información sacada de Wikipedia y os cojo y la pongo aquí. No, he estado hablando muchísimo, contrastando muchísima información. Y aquí muchas gracias a esa persona, muchísimas gracias por la dedicación y por toda la información que me has podido enviar, todos los archivos, todo lo que me has enviado, que ha sido espectacular. Me he puesto al día completamente sobre el Cilis. Deciros también que si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a proponer una cosa que yo creo que os va a gustar, sobre todo a la gente que os gustan los geckos, y que va sobre el tema de genética, algo un poco complicado, ya sabéis, de buscar esa información. Quedaos hasta el final del vídeo y al final del vídeo os diré cómo aprender muchísimo sobre genética, cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿A qué edad podemos reproducir nuestra hembra? Pues mira, más o menos una hembra se puede reproducir aproximadamente, recomendable, como queréis llamarlo, cuando tenga entre 2 años, 2 años y medio. Y que pese entre 40 y 45 gramos. Mejor 45 gramos. Diréis, ostras, tampoco 5 gramos no hay mucha diferencia. Sí que es mucho. En una masa corporal tan pequeñita, 5 gramos es muchísimo. Si extrapolamos esto a un animal, por ejemplo, que pese 10 kilos, si le quitamos ese tanto por ciento, ¿qué quedaría? En 7 kilos 700, casi 8 kilos. Pues mirar, la pérdida de masa muscular que habría, ¿vale? Y de masa corporal. Por eso es importante. Y sobre todo, cuando haya puesto su primera puesta infértil. Eso nos quiere decir que el animal ya está preparada para encontrar un macho para producir ya huevos fértiles, ¿vale? Serían esas 3 cosas a tener en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué sustrato se le puede poner? Pues de sustrato podéis ponerle fibra de coco. Normalmente, con la gente que yo he hablado, la gente que mantiene geckos, que yo conozco, usan turbas, ¿vale? Les va mejor, pero podéis usar cualquiera de las dos. Si tienes que elegir entre las dos, bajo mi punto de vista, por lo que me han estado explicando, mejor la turba, ¿vale? Y deciros, os voy a dar un par de trucos aquí que me han dicho y me parecen interesantes, aunque no está aquí en la pregunta, pero yo creo que os va a ser útil. Si por ejemplo estáis criando, tenéis hembras que vayan a estar a punto de poner huevos, en el terrario donde las tengáis puestas, no les pongáis muchísima turba, muchísima zona donde ellas puedan excavar y meter los huevos, porque os va a costar la vida encontrarlos, los huevos, y muchas veces se pierden huevos y se mueren, o nacen ahí. Si están las temperaturas que ellos necesitan, nacerán las crías y un día os encontraréis cilis pues, por el terrario. Pero por norma general, en animales, por ejemplo en hembras que sabemos que están preñadas, les bajaremos el nivel de turba, le dejaremos nada, 2 centímetros como mucho, y le pondremos una caja o un recipiente donde ellos pongan los huevos. Pero así lo que hacemos es tenerlo todo más controlado. Si es un macho, pues le ponéis la capa que veáis conveniente dependiendo del montaje que tengáis. Pero en hembras esto es un tip. No le pongáis tanta cantidad porque luego no vais a encontrar la puesta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puedo mantener su temperatura con una placa térmica? Pues sí, se puede mantener con una placa térmica perfectamente. Y aparte, yo para mantener tema de cilis, prefiero la manta pues de calor que, por ejemplo, una luz cerámica. La luz cerámica lo que hace es que reseca muchísimo el ambiente y, como sabéis, son animales que necesitan, digamos, una humedad bastante alta, que luego lo hablaremos. Y entonces mejor la placa térmica, como me dice él. Pero si, por ejemplo, tienes una casa que se mantiene unas temperaturas entre 24 y 26 grados aproximadamente, no hace falta ponerle ninguna placa ni nada de nada. O sea, con esa temperatura tienen más que suficiente. Por ejemplo, el chico con el que yo hablo, que mantiene bastante cilis, él normalmente no les tiene pues nada de calor, y cuando llega el invierno, si ve que las temperaturas bajan demasiado, pues le pone la placa térmica. Pero si no, normalmente los cilis y las temperaturas que tenéis en casa oscilan esas temperaturas, no tenéis ningún problema. Y luego si os baja a unos 20 grados por la noche, 19 grados, ningún problema. Sería perfecto, ¿vale? Serían las temperaturas perfectas. Pero para mantenerla con una placa por debajo, por fuera del terrario, en una esquinita,
que le dé la temperatura, que haga el gradiente que necesitamos, que serían esas temperaturas, pues perfecto. Bajo mi punto de vista, la luz cerámica yo no se la pondría, ya que reseca muchísimo el ambiente. Bueno, aquí la siguiente pregunta, a simple vista, pues parece una pregunta normal, pero le hemos estado dando vueltas y pensando, y habría una cosa para tener en cuenta. Y la pregunta sería, ¿con qué sexo recomiendas empezar si el animal es baby? Pues con el que tú quieras, verdaderamente ninguno es indiferente, pero entonces hemos estado hablando y hemos sacado una conclusión, o has sacado una conclusión, de que si, por ejemplo, pretendes criar a la larga, pues empieza con la hembra, ya que la hembra va a tardar mucho más tiempo, digamos, en ser un animal fértil y grande para luego la cría. El macho siempre tarda menos, pues entonces te coges una hembra, la engordas, la pones fuerte y luego te compras el macho. Si solo lo quieres para tener como mascota, que no vas a criar con ella, que solo quieres disfrutar del hobby y estar tranquilo, pues es indiferente, sea un macho o sea una hembra. Vale, la siguiente pregunta me pone, ¿qué tan difícil es mantenerlos en comparación de un gecko leopardo o una pogona? Mira, lo vamos a clasificar con una pogona y un ciliatus. La diferencia es, más que nada, uno es tropical, que es el ciliatus, es un animal que necesita un terrario en vertical y unas humedades altas. En cambio la pogona necesitamos un espacio en horizontal, mucho más grande, aparte es desértico y temperaturas más altas. No tiene nada que ver, pero no es más difícil uno que otro. Son animales, digamos, que los tres que me has dicho son los tres reptiles para mí, con las serpientes, por ejemplo con la butata, serían los 4 reptiles que hay más en casa, en las casas de principiantes y de gente que lleva muchos años con ellos y que son los más fáciles de mantener. Las diferencias más que nada serían el tema de los parámetros a la hora de mantenerlos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, un gecko, un ciliatus, es más económico a la hora de mantener que una pogona, ya que la pogona necesita mucho más vatio, mucho más calor y mucha más alimentación. Sería más o menos eso, ¿vale? Otra pregunta que me hacéis me pone, dentro de poco tengo planeado tener mi primer gecko crestado, ¿vale? ¿Alguna sugerencia sobre la forma de cuidarlos a estos? Pues mira, la verdad que tengo un vídeo que hicimos hace nada, os lo dejaré abajo en el cajón, en la descripción, no sé cómo se diga, os lo dejaré ahí y por ejemplo esta persona que me pregunta o otra persona que quiere iniciarse en el mundo de gecko, ahí hay un vídeo completamente explicativo, incluso enseño cómo hacer las papillas, cómo alimentarlos, cómo se pulveriza, enseño todo lo que se necesita saber a la hora de mantener uno de estos ejemplares, o sea que esta pregunta queda resuelta en ese vídeo. ¿Cuántos años puede vivir un ciliatus? Pues dependiendo de la calidad de vida que le des. Es así de fácil. Un animal bien cuidado, pues seguramente que te pueda durar, pues a lo mejor 15 años perfectamente te puede durar un ciliatus bien cuidado. Una media, pues a lo mejor entre 8 y 10. Como os digo, dependiendo de la calidad del animal que le estéis dando, la alimentación, los parámetros, incluso la genética que tenga el animal, si es un animal que esté fuerte, todo eso hará que el animal sea más longevo o menos longevo. Pero al final, todo corre a cargo del cuidador y de los cuidados que le dé, ¿vale? Vale, seguimos. Antes de seguir, suscribiros, que mirad dónde estoy sentado en el suelo, grabando con tonas pared blanca, después de casi 400 vídeos, que tendría que estar sentado en una pedazo de silla y haciendo un pedazo de vídeo. El vídeo está muy chulo, la información está muy bien, pero el espacio podría ser mucho más currado. Y eso tenéis la culpa vosotros por no suscribiros. Suscribiros al canal y apoyarme, que la verdad que esto tiene muchísima dedicación. Vamos a seguir con el vídeo. A ver, ¿a qué temperatura se incuban los huevos? Hay varias preguntas en esta pregunta, ¿vale? Por lo que yo he estado hablando con gente que cría geckos y ha criado durante mucho tiempo, la mejor temperatura sería entre 22 y 24. Si miráis, hay tablas hasta de 19 y 18 grados y te ponen pues el tiempo que tardan en eclosionar, ¿vale? Yo personalmente pienso igual que ellos y pienso que una temperatura buena
está entre los 22 y 24, no bajar a menos temperatura, ni tampoco subirlo muchísimo más, ¿vale? Luego, la siguiente, hay temperaturas concretas para determinar el sexo del gecko. En este caso, que yo sepa, el tema de la temperatura no va a causar que el animal sea macho o hembra. En este caso, por ejemplo, el Echanus, sí que sé que dependiendo de la temperatura que tengamos, vamos a hacer que haya más machos o haya más hembras, o directamente a lo mejor solo una apuesta sea de hembras o sea de machos, ¿vale? ¿Y qué más me preguntan? ¿Se pueden mantener las crías juntas o mejor separarlas? Pues aquí un poco te lo va a decir el animal cuando los tenga. Normalmente, si tienes dos crías, las pueden mantener juntas y no va a haber ningún problema. Pero como os digo, puede haber animales que puedan atacarse entre ellos cuando son babies, pues como todo, pues que tengan más carácter o sea lo que sea, pues los separamos. Eso es un poco, es mirar el animal, cómo se comportan entre ellos. Pero normalmente no tiene por qué pasar nada y los podrás tener en un espacio chiquitito, reducido, donde los tengas controlados, con toda su humedad, su alimentación, y no tienen que darte ningún problema. O sea que las 3 preguntas ya están también resueltas. Esta pregunta esta es interesante. Me preguntan, ¿se pueden tener varios geckos en un mismo terrario? A ver, si son hembras, en principio no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Se pueden tener hembras juntas, un grupito en un terrario grande. Lo que tenemos que hacer, si es la primera vez que las metemos, es vigilarlas durante por lo menos la primera semana, sobre todo por la noche, vigilar que no haya dos animales dominantes, ya que las hembras pueden ser también dominantes, igual que los machos, toman ese rol y pueden atacarse, incluso podríamos haber pérdidas de colas y cosas así, y eso no lo queremos, ¿vale? Pues entonces, vigilar un poquito y ver que digamos, los caracteres de las hembras sean compatibles y no haya ningún problema, como yo hacía en mi comunitario de Pogonas, ¿vale? Que yo sabía, más o menos, no es a ciencia cierta ni al 100%, pero sí que es verdad que te puede pasar un poco en el carácter que tienen esos animales. Así que, ¿se podrían tener? Sí, pero con vigilancia y sabiendo que esos animales pues se llevan bien. Y luego, la siguiente pregunta sería, ¿machos y hembras? Aquí es como todo. La mejor forma sería no mantener machos y hembras juntas, ¿vale? Como norma general. ¿Hay gente que los mantiene? Sí. ¿Les funciona? Sí y no. Hay gente que les funciona, a otras gentes no, a otras personas no. Si se tienen que tener, mejor meter, por ejemplo, 2 hembras con un macho, no un macho solo con una hembra, ya que el macho va a tosigar muchísimo a una hembra solo. Digamos que a ese macho, si le metemos 2 hembras, lo que haremos es que pues lo pesado que pueda ser intentando montar o atosigando a la hembra, pues la compartan entre 2 o incluso 3, ¿vale? Pero como norma general, mejor, si tenéis que tener algo junto, mejor hembras que no machos y hembras juntas, ¿vale? Entonces me dicen, hola Sergio, pues mi pregunta sería, ¿las medidas de los terrarios para un ejemplar o para varias hembras? Gracias, vale. En este caso ya sabe que varias hembras mejor que 2 machos, ¿vale? O sea, que un macho y una hembra, lo que ya hemos hablado. Los terrarios, a ver, aproximadamente, pensar que estamos metiendo animales que viven en zonas grandes, en selvas, en un terrario. Y con esto voy con una cosa por segunda, ¿vale? Un terrario que estaría bien, 40 por 40 por 60, por ejemplo. Pero aquí es el eterno debate de siempre. 40 por 40 por 60 para un adulto es poquísimo. Mejor 45 por 45 por 60. Por 5 centímetros, la eterna pelea en 5.000 foros. Que eso es que no lo entiendo, de verdad. Hay cosas que no las entiendo. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Suscríbete. Si quieres que lo entendamos, suscribir y lo dejamos claro. Pero eso, pues eso, 45 por 45 por 60 sería una buena medida. Luego, queremos meter un trío, ¿vale? O 3 hembras, 4 hembras. Pues ahí pues nos podemos ir desde 50 por 60 por 90 o 50 por 60 por 1 metro. Estaría perfecto, estaría muy bien, pero no nos vamos a discutir porque sea 85 en vez de 90 o que sea en vez de 1 metro sea 95, ¿vale?
un poco de cabeza y un poco de lógica en todo esto, ¿vale? Son medidas que son las que se están marcando desde hace muchísimo tiempo, las que se marcan para este tipo de animal en concreto, pero si le damos más, mucho mejor, y si por ahí, debajo de ahí, pues no, la verdad que ya empezaría a ser muy pequeño. Pero lo idóneo, para ser claros, pues eso, unos 45 por 45 por 60. Así quedamos bien, ¿vale? Esos 5 centímetros de más siempre son mucho mejor, ¿vale? Pues eso sería la respuesta a esta pregunta. Otra pregunta. Rutina de alimentación para un ejemplar adulto, teniendo en cuenta que la dieta incluye grillos, gusanos, papilla. Un saludo. Bueno, pues yo estaba hablando, por ejemplo, con esta persona que los mantienes y él, más que nada, la rutina de alimentación que tiene es siempre, le tiene comida en papilla, le pone la papilla, por ejemplo, vamos a empezar a poner un día de la semana, el lunes, pues deja lunes y martes, coge, quita la papilla que queda. Ya sabéis que la papilla con las humedades tan altas, temperaturas, se puede poner mala, hay que ir revisándola, de todas maneras se la va a comer. Pues le coge el cuenquecito, lo vuelve a rellenar y se lo pone otra vez. Y va haciéndolo así. A lo mejor una vez entre semana, deja un día sin ponerle nada de comer y ya está. Y deja un día de ayuno. Hay gente que le da un día sí, un día no, dependiendo. Por ejemplo, él lo mantiene así, de esa manera. Siempre le tiene comida y deja un día entre medias sin ponerle nada de comida. Y luego se podría mantener siempre con papilla, pero si, por ejemplo, podemos darle algo de grillo con pinzas, que se lo coman, o soltar algo de grillo para que ellos los cacen, pues va bien. Y aparte que les hacemos que el animal ejercite el tema de la caza, que haga también, pues eso, digamos, ejercicio entre comillas, pero sí que es verdad que va a correr detrás de la presa y va a hacer que el animal esté más activo, lo vamos a activar un poquito más. Pero esa sería más o menos la rutina de alimentación sobre un animal adulto. Deciros que ya lo he dicho al principio, pero tenemos la guía cómo se alimenta todo, lo tenemos en el canal, lo miráis y ahí si tenéis alguna duda, ahí seguramente que os queda completamente claro, porque hablamos desde babies hasta animales ejemplares adultos. Esta pregunta me ponen si es necesario poner iluminación y calor a los cilis. Hemos hablado un poquito ya, lo hemos tocado el tema. El tema del calor, dependiendo en el espacio donde los tengas, si hay unas temperaturas controladas no hace falta, y la iluminación tampoco. A ver, es un poco un debate el tema este de si hace falta iluminación o no. Por ejemplo, se está trabajando mucho con Arcadia, que es la iluminación para reptiles, para plantas, va súper bien. Mucha gente está metiendo el tema de estas luces y sí que es verdad que están ganando a lo mejor mucho más color, animales más activos. Yo la verdad que si tuviera que valorar si ponerle, por ejemplo, una Arcadia, que es la iluminación, los fluorescentes, yo personalmente, yo se los pondría. Ya que vamos a ver, pues no, porque lo que te digo, lo que os estoy diciendo, he estado contrastando con criadores que están haciendo pruebas con animales baby, con animales más adultos. El hecho de tener animales, por ejemplo, con ese tipo de iluminación o no ponerlo. Y las diferencias que están notando es que con la iluminación los animales tienen mejor coloración y están creciendo mucho mejor que si no lo tienen. A mi respuesta a todo esto, a esta pregunta, yo sí que se lo haría. El tema del calor ya lo hemos dicho, que es dependiendo de donde los tenga, pero el tema de la iluminación yo creo que es interesante de sí ponérsela. La siguiente pregunta es, ¿mejor marca de comida? Pues aquí no siempre las mejores marcas son las que más promoción tienen. Seguramente que hay marcas que se dedican a la alimentación de nutrición de geckos y de muchos reptiles, y seguramente que no las conozcamos y serán a lo mejor mucho más buenas que las que tenemos ahora o que nosotros conocemos, ¿no? Pero en este caso sería el Repassi, Pangea y Gecko Nutrition. Por ejemplo, el Gecko Nutrition me dice este chico que él lo alimenta con ellos y que si tuviera que elegir entre los tres, cogería ese.
No, yo no cobro nada de esto, ni tengo ni idea si es mejor uno que otros. Luego hay valoraciones entre profesionales que dicen que el Repassi pues no es tan bueno, ¿vale? Pero ahí no vamos a entrar en marcas porque al final es lo que os digo. Esto es un poco un debate, depende quién te lo diga, que si hay intereses por detrás. Pero bueno, los tres que os he dicho serían las tres comidas, digamos, que mejor están valoradas a nivel, a nivel que se conocen. Seguramente, como os digo, habrá alimentación que será estupenda, pero no la conocemos, ¿vale? No tienen tanto repercusión como pueden tener estas tres. Así que apuntaros esas tres y cualquiera de ellas pues puede ser un alimento bueno para vuestro reptil. Bueno, aquí llegamos a donde quería llegar, que os he dicho al principio. Tengo dos preguntas hablando sobre genética. La genética en estos animales no está no está del todo pues muy hablada, no hay mucha información sobre ello. Yo tengo dos personas que saben muchísimo sobre ese tema y si llegamos a los 500 likes, 500 likes, al final es una información que es difícil de conseguir. Yo os traigo al canal, incluso podemos hacer un directo, me los traigo a mi casa, los ponemos aquí delante de la cámara y le hacéis preguntas sobre genética a estas dos personas. Y cualquier pregunta decid que queráis. Os van a saber responder. Me hacéis una pregunta, por ejemplo, yo mantengo uno y me dijeron que no respetan las fases de los progenitores. ¿Es cierto? Bueno, las fases de los padres las respetan, sí y no. A ver, estos animales genealógicamente tienen mucho valor. Si tú tienes un árbol genealógico del animal y sabes toda la descendencia que tiene ese animal, es mucho más fácil de saber cómo te va a salir ese animal visualmente. Pero 100% no, tú puedes tener unos padres muy chulos, muy chulos, muy chulos, pero el animal no te sale como son los padres, ¿vale? Incluso a lo mejor ves los abuelos que son de una calidad increíble porque ves el árbol genealógico y pese que a los padres no son tan chulos, salen animales parecidos al abuelo y con una calidad superior a los padres. Con esto qué quiero decir, que el tener un árbol genealógico de esa línea ayuda muchísimo, pero sí que es verdad que sean los padres buenos no quiere decir que vayan a ser lo bueno que a lo mejor esperabas. Bueno, y la última pregunta es sobre todo genética. ¿Cuáles son sus genes codominantes? Si tienen, que no logro encontrar nada de información de genética, que es lo que hemos hablado, y si pusiera algo de genética en auriculatus. Tengo una pareja de cada y me quiero entrenar un poco. Esta pregunta es tan larga de explicar. Tengo aquí bastante información de genética que me han pasado, pero es tan grande esta información de la que tengo que pasar que para contestarla tenéis que hacer eso. Compartir este vídeo, 500 likes no es tanto para la información que os voy a traer. Os aseguro que a las personas que os voy a traer son personas que saben muchísimo del tema y le vais a hacer cualquier pregunta que queráis sobre genética y hacemos en directo sin prepararlo ni nada, aquí improvisado completamente y vais a ver la calidad que os van a responder y estoy casi seguro que no van a dejar ni una pregunta sin responderos, ya que son unos cracks en el tema de geckos, ¿vale? No sé qué os ha parecido, he respuesto todas las preguntas que me habéis dicho. Por mi parte nada más, espero ese apoyo de los 500 likes y sobre todo quiero tener un sitio donde sentarme y poder grabar súper chulo con mi micro y ahí hacerme un poco como si fuera un youtuber sin serlo. Un abrazo a todos, hasta luego, adiós.